¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz domingo. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Este es nuestro programa número 50, casi un año al aire, contando con su compañía y preferencia. Somos periodismo de opinión serio y responsable. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Adelante, por favor. Daniel Ceballos nació en Bailadores, Estado Mérida, ingeniero y político, conocido como una de las figuras estudiantiles del 2007, ex diputado, ex alcalde de San Cristóbal. Estuvo preso durante 4 años. En el 2015 la Contraloría General de la República lo inhabilitó y en diciembre del 2023 fue habilitado por el Tribunal Supremo de Justicia. Me decía que fue inhabilitado 2 veces. Sí, gracias Margarita por la oportunidad de estar acá. Sí, fue inhabilitado en 2 oportunidades. En el año 2014 me inhabilitó el Tribunal Supremo de Justicia y luego en el 2015 la Contraloría General de la República, inhabilitación que duró hasta el año 2024. Tengo 10 años pasé inhabilitado. Pero la habilitación fue bajo los acuerdos de Barbados. Sí, correcto. Yo participé con un amparo constitucional en ese mecanismo que se abrió en los acuerdos de Barbados este año 2024. Vamos a entrar en materia. Esta semana la Unión Europea prorrogó las sanciones contra Venezuela hasta el 10 de enero del 2025, pero le levantó las sanciones a varios funcionarios como el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Vamos a ver la reacción del presidente del CNE. El anuncio efectuado el día de hoy, lunes 13 de mayo, por la Unión Europea, en el que se da a conocer el levantamiento de sanciones que ha sido impuesta a mi persona, no las acepto por ser inmorales y contrarias a mis valores ciudadanos. Esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo. La Asamblea Nacional, por su parte, también se pronunció. Yo creo que nosotros tenemos que erigirnos desde la Asamblea Nacional, junto al pueblo de Venezuela, en denunciantes de estos bárbaros, de estos canallas, y proponerle por escrito, con el acuerdo de toda esta Asamblea Nacional, al Poder Electoral, que se sirva dejar sin efecto la invitación que se hiciera a la misión de observación electoral de la Unión Europea. Por nosotros no fue. La observación internacional es un factor, un elemento clave en estas elecciones, como lo ha sido en años anteriores. Así que nosotros aspiramos y estamos convencidos de que se mantendrá la visita de la Unión Europea, del Centro Carter, de los observadores de las Naciones Unidas, porque así lo han sido en otras ocasiones y en este proceso requiere de la presencia y de la observación internacional para asegurar que el mismo se desarrolle de forma clara y transparente.
No sería invitada la Unión Europea. ¿Qué impacto puede tener esto en las elecciones presidenciales? Margarita, fíjate, yo lo que creo de todo esto es que los venezolanos estamos nuevamente frente a un planteamiento de polarización de dos sectores que durante 25 años han tenido la conducción política del país, llámese gobierno y oposición, y que se han venido retroalimentando durante 25 años, y hoy estamos de nuevo viendo en una campaña electoral este proceso, en donde estas dos fuerzas, que por cierto hay que reconocer, pero son minoría, pretenden plantearse como las grandes mayorías de este país y dejar a los venezolanos con una única opción: o somos nosotros o no es nadie. Y frente a eso, creo que hay que identificar primero la polarización. Esto es un ejemplo de eso, cómo usan los medios de comunicación, cómo usan a la comunidad internacional y cómo venden de nuevo un conflicto entre dos sectores que venían conversando. Entonces empezó la campaña, se olvidaron de Barbados, se olvidaron de los acuerdos y quieren hacer creer a los venezolanos que aquí lo único que puede haber es un conflicto en donde solo debe haber un ganador. Y usted que me ve, va a perder de nuevo. Por eso estamos planteando un pacto de la esperanza. Un pacto... Que es como un pacto de convivencia. Correcto. Pero que además reúna a todos los candidatos y que discutamos los temas de la gente y que usted abra la puerta a la esperanza. Me encanta el nombre del programa, porque hay que abrir puertas en Venezuela. Abrir la puerta a la esperanza significa que a pesar del resultado del día 28, usted despierte el 29, vea el sol sobre Venezuela y diga, al fin, después de 25 años, no importa quién ganó, van a resolver los problemas de la gente. El salario, la seguridad social, el tema eléctrico, la gasolina, y que se acabe este conflicto. Voy a dar un ejemplo de la polarización que hoy evita que salgamos de este fango en el que nos metimos. Estamos como un carro que se quedó pegado en el barro. Hay 14.000 millones de dólares, 5.000 en el Fondo Monetario Internacional, 5.000 de utilidades de Citgo, 2.000 en oro en Inglaterra y 2.000 millones más de dólares en Portugal. Hay 14.000 millones. Con un acuerdo que firmamos ahorita, los 12 candidatos, incluyendo a Maduro, por supuesto, incluyendo a Don Edmundo, nos vamos con eso al Fondo Monetario y traemos ese dinero que es de la gente, es nuestro. Fíjate que Colombia, por ejemplo, recibió 4.000 millones de dólares, que son, al igual que los que recibió Venezuela, producto de la crisis de la pandemia, y ellos los usaron, los invirtieron en Colombia para atender la pandemia. Nosotros no pudimos porque en el Fondo Monetario Internacional no sabían si se lo entregaban a Maduro o se los entregaban a Guaidó. Esa polarización es la que tenemos frente a nosotros de nuevo y que pretenden engañarnos. Quieren engañarlo a usted de nuevo presentándole solo dos opciones. No es así. Abrimos la puerta de la esperanza, firmamos el pacto de la esperanza y el cambio no tiene nombre y apellido. Candidato, pero vamos a volver a este acuerdo de convivencia. Un acuerdo de convivencia para garantizar que el sector que pierda puede estar en Venezuela tranquilamente y que no va a haber retaliaciones. ¿Está de acuerdo con la firma de este pacto? Que algunos voceros lo han planteado en el país antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Margarita, tú dijiste algo importante. Pasaste inhabilitado buena parte del tiempo y preso. Yo pasé 4 años y 6 meses en la cárcel. Y yo he decidido acordar, yo he decidido reconocer, yo he decidido que debo comprometerme con los venezolanos. Y este pacto no solamente debe ser para que no existan más persecuciones, para que liberemos a los presos políticos, para que exista paz entre los que hacemos política, pero debe ir más allá. ¿Qué hacemos con los jubilados y los pensionados? Son casi 5 millones. Tenemos... Bueno, hay una ley de protección a los pensionados. Claro, pero ¿qué no opina hay sobre esta ley? Pero no hay garantía de que alguien gane y esto no continúe, esta discusión. Los pensionados y jubilados ya pagaron, hicieron aportes durante su vida laboral para que el Estado les retribuyera en sus años dorados. Pero debe haber aporte de los empresarios. Pero por supuesto que debe haber aporte. Lo que no puede hacer el Estado es recargar a los empresarios cuando ya los venezolanos pagaron por eso. Hoy un jubilado debería ganar $300. Yo quisiera
comprometerme con los jubilados para que el 29, cuando despertemos después de la elección, gane quien gane, usted sepa que va a ganar $300, porque usted ya los pagó y nosotros se los vamos a reconocer. Así gane Ceballos, así gane de nuevo Maduro, o así gane Edmundo, así gane Bertucci, el que gane le debe garantizar en ese pacto que va a pelear por los $300 que debe ganar un jubilado en Venezuela. La campaña electoral se inicia el 4 de julio hasta Correcto. el 25, aunque ya todo el mundo está en campaña. ¿Cómo debería ser el lenguaje, un compromiso de un lenguaje de altura entre los candidatos? Porque la gente ya no quiere más diatriba, la gente quiere programas de gobierno. Soluciones, respuestas, compromisos. Y yo estoy de acuerdo, bueno, yo no estoy en campaña todavía y creo que aquellos que estén violentando la norma electoral, ojo con el CNE, tenemos que garantizar que esta campaña esté en igualdad de condiciones para todos. Yo he visto ya movilizaciones, yo he visto a los candidatos montados en camionetotas en las comunidades que ni agua tienen, pero bueno, eso es lo que le vende la polarización a Venezuela. Entonces, frente a eso, yo creo que tiene que haber una campaña de respeto, de altura, y que sobre todo discutamos los temas de la gente. La diatriba ya perdió en Venezuela. El conflicto fue derrotado en Venezuela. Hoy todos los políticos y todos los partidos y todos los candidatos fueron llevados por la gente al voto. Fue la gente la que rechazó la abstención, el conflicto y todos esos mecanismos que durante 25 años no llevaron al cambio. ¿Y por qué? Porque están basados en estrategias y en planteamientos excluyentes. Entonces, hoy hay que comprometerse con la gente para poder llevar a Venezuela al siglo XXI. Hemos pasado 25 años peleando. Candidato, ¿cómo estima la participación en estas elecciones del 28 de julio? ¿Usted cree que aquellos que tradicionalmente no han ido a las urnas electorales ahora se van a votar? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante para que los venezolanos vayan a votar y que esa intención que hay en el ambiente se concrete en el voto. Creo que hay que hacer un esfuerzo con los jóvenes, llamar a los jóvenes a participar, porque se trata de su país, se trata de lo que ustedes están recibiendo como Venezuela, y también creo que hay que trabajar por los derechos, y esto es muy importante, y también lo vamos a discutir en el acuerdo, en el Pacto por la Esperanza, que estamos proponiendo, que es que los más de 7 millones de venezolanos que están fuera del país han sido excluidos de la elección. Según el Observatorio de la Diáspora, ya hay 9 millones. Bueno, imaginemos que hay 8 millones, un promedio entre la cifra que estamos dando acá, 8 millones. Por cierto, Colombia, el canciller colombiano Murillo acaba de hacer un anuncio que hay 3 millones de venezolanos en Colombia. Ahora, yo pregunto, ¿cómo es que se inscribieron solamente 60.000 para votar? ¿Por qué? Porque no legisló la Asamblea del 2015, que era de la oposición, no legisló la constituyente y no legisló la del 2020, que es del gobierno. Fíjense, otro elemento de la polarización. Ninguno legisló. Entonces, los venezolanos fueron a los pocos consulados que abrieron y ¿qué encontraron? Una lista que pertenece a otra Venezuela de requisitos. Bueno, usted tenía que tener más de 3 años de residencia. ¿Quién puede cumplir con eso? Porque entonces tenemos a unos venezolanos vulnerables en sus derechos y nosotros tenemos que garantizar los derechos constitucionales de ese venezolano, sea donde sea que esté. Y una de las propuestas que nosotros hacemos es, primero, llamar a la solidaridad a todos los venezolanos. Vamos a tratar de pagarle el boleto para que vengan a votar a Venezuela. Vamos a tratar de ayudar a estos 3 millones que están en Colombia, que vengan, que compren un boleto de autobús, que se trasladen, que vengan a votar. Y voy a discutir y a comprometer a los candidatos para que aquellos venezolanos que vengan haciendo un gasto, se le devuelva. El Estado venezolano le pague de manera retroactiva a aquellos venezolanos que vinieron a votar y lo demuestren. Y vamos a estar ofreciendo un sistema para que se registre de manera confiable este tipo de esfuerzo que hagan los venezolanos para venir a garantizar su derecho electoral. Candidato, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. Quédense allí, ya venimos. Abriendo puertas. Candidato, el respeto
a los resultados. Y aquí vuelvo otra vez con la firma de un documento donde todos los candidatos se comprometan públicamente a respetar los resultados. Estoy totalmente de acuerdo y nosotros denominamos a esto un pacto por la esperanza, que tiene que, para explicarlo de manera muy simple, es que si firmamos un pacto en donde 12 candidatos que vamos a estar en el tarjetón el día 28 de julio se comprometan a cumplir con los, de manera institucional. ¿Qué posición tiene el tarjetón, disculpe? Yo estoy en el centro está la arepa, ya está servida, usted rellénela con su voto. Y, ¿por qué se llama arepa? Bueno, porque es un símbolo de los venezolanos. Tradicional de Venezuela. Sí, queremos significar un símbolo que represente a todos. Y fíjese que la arepa tiene dos lados, incluso queremos unificar en una idea a las dos corrientes, reconocerlas, porque de eso se trata el pacto de la esperanza. Firmemos todos, que firme el candidato que está en el gobierno, que firme el candidato de la oposición, Don Edmundo, que firme el señor Bertucci, que firme el señor Ecarri, que todos firmemos. Y entonces, ¿qué va a garantizar? Que el 28 el cambio está asegurado, no tiene nombre y apellido. Ya está firmado, usted votaría en la elección y estaría lleno de esperanza, porque vamos a transformar a Venezuela. Y voy a insistir en algo, no se trata de quién gana o quién pierde, se trata que usted no pierda de nuevo, tiene 25 años perdiendo, usted tiene que ganar en esta elección. Entonces no se trata de un triunfo, se trata de transformar a Venezuela, de reconstruir juntos a Venezuela. Sus enemigos dicen que negoció con el gobierno su habilitación. Bueno, yo no tengo enemigos, tenemos adversarios y yo tengo una frase que me gusta siempre repetir que dice así: suave con la gente, duro con los temas. Aquí los temas de fondo tenemos que discutirlos, los temas de la gente. Y yo estoy abierto a las críticas, estoy abierto a la descalificación. Es más, yo los invito a @elgochoceballos en X o en Instagram. Usted vaya allá y descargue toda su rabia. Vaya allá y hacemos catarsis. ¿Por qué? Porque estamos como muy molestos los venezolanos. Bueno, pero que esa molestia, que eso se transforme en discusión, en escucharnos, en debatir, pero que no se lleve al campo de la violencia, que comprendamos que ya pasamos esa etapa, que es necesario tolerarnos, aceptarnos, reconocernos. ¿Y por qué no? Hay que negociar con el gobierno, hay que negociar con la oposición, hay que unificarnos, firmar ese papelito, ese pacto por la esperanza, y nos vamos por el mundo diciéndole a todos los que nos sancionaron, a todos los países del mundo: los venezolanos nos arreglamos, los venezolanos ya estamos reconciliándonos, estamos reconstruyendo a Venezuela. Queremos que nuestro país les entregue energía limpia, queremos venderles hidrógeno, queremos venderles petróleo, queremos venderles cacao, queremos recuperar el campo. Pero tenemos muchas preguntas. En esta misma línea, una parte de Voluntad Popular, que era su partido, lo ha llamado traidor y alacrán. ¿Qué le responde? Bueno, que esa envidia que tienen me fortalece. Yo tengo 14 años habiendo fundado Voluntad Popular junto a otros líderes muy importantes de este país, que yo espero estén en la reconstrucción de Venezuela, y soy el primero, luego de 14 años, de llegar a la presidencia por Voluntad Popular, en esa tarjeta que fundamos. Y yo creo que ese conflicto va a quedar atrás después del 28, porque vamos a lograr que ese partido se reconcilie también, tenga un proceso de elecciones abierto, voten sus líderes y se escoja unas nuevas autoridades desde lo electoral y superemos la etapa del TCJ y todo esto que ha pasado. Porque hay que dar paso a esa posibilidad de que la gente sea el centro del debate. No los intereses de los partidos, no los intereses de los particulares, menos los intereses de otros países. Uno de esos problemas es la economía. Correcto. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es su programa de gobierno económico? Bueno, fundamentalmente hay que resaltar que Venezuela es un país que requiere paz política. Lo primero que tenemos que garantizar es que este pacto de la esperanza pueda garantizar
paz política, que podamos irnos juntos a levantar las sanciones, que dejemos atrás el conflicto y reconstruyamos Venezuela. Eso va a dar paso a una economía que está en este momento en crisis, que requiere de recuperarse de una inversión importante tanto del Estado como del sector privado, como de otros inversionistas del extranjero. Y nosotros tenemos que garantizar esa confianza, porque mientras no exista paz política en Venezuela, no va a haber seguridad y confianza para nadie. Y luego que logremos esto, que estoy seguro lo vamos a lograr, tenemos que pasar a convertirnos en el lugar del mundo que ofrece la energía de mejor calidad, la más limpia. Tenemos que no solamente pensar en recuperar nuestra industria petrolera, nuestra industria minera, ¿verdad? No solamente eso, sino que Venezuela puede ser el país que le ofrezca energía limpia al mundo. Tenemos hidrógeno, podemos ser el principal productor de hidrógeno del mundo, podemos producir acero verde con la reactivación de nuestra hidroeléctrica. Tenemos todo un potencial. Tenemos que financiar también a los venezolanos que se fueron, porque fíjense, hoy tenemos un talento maravilloso en Venezuela, que es su principal recurso. Pero ese talento que se fue no va a regresar si no tiene confianza para regresar, que se haya terminado el conflicto, pero que además le brindemos las condiciones económicas que tiene en otra parte. Si está en Costa Rica teniendo un sueldo de más de $1.000, ¿por qué va a venir a Venezuela a ganarse $3,6 de sueldo? Candidato, usted habló de los acuerdos de Barbados. Pareciera que el gobierno y la oposición no se van a sentar más en una mesa de negociación. ¿Esto es definitivo, usted cree, o es por ahora? Bueno, yo creo que el gobierno y la oposición, que son los dos sectores minoritarios en este país, están jugando a la polarización porque ellos crecen en el voto mientras se polarizan y se pelean, ¿verdad? Entonces, no se deje engañar. Esta necesario acuerdo, sentarse, conversar, firmar un pacto, es lo que tenemos que promover. Esa polarización no nos puede llevar otra vez a un ciclo de que todos pierdan, de todo nada, de conflicto. Y voy a ser muy claro. Mire, a mí me preocupa mucho hoy, por ejemplo, ver a María Corina, a quien respeto y aprecio como ser humano y como luchadora, haciendo marchas con un pendón. Porque no puede ser, por ejemplo, que veamos a profundidad este caso, tanto gobierno como oposición la excluyeron, la dejaron con un pendón. Entonces tenemos el señor Edmundo, que era una tapa, que estaba allí para cumplir una función y terminó siendo un candidato. Entonces quieren darle esos sectores que están detrás del señor, de don Edmundo, a quien respeto también, pero esos sectores que están detrás de él, que no vemos, ahí está, por ejemplo, ahí está Guaidó y todo lo que significa el interinato, que ya para mí eso está superado, pero está ahí esperando. Entonces, frente a esas propuestas que están plenamente identificadas por la gente, hay que derrotarlas el día 28 y derrotarlas con un pacto que sea la garantía de que gane quien gane, usted resuelva sus problemas. Y esa es la puerta a la esperanza que puede ofrecerle esto, que los 12 candidatos se sienten firmes en un acuerdo y usted vaya a la elección a votar con esa esperanza de cambio. Candidato, en una sola palabra podría definir a las siguientes personas. Leopoldo López. Es un luchador. Héctor Rodríguez. Es un ejemplo de que hay liderazgos en ambos lados y en todas partes en Venezuela que pueden estar frente a la reconstrucción. Me encantaría reconstruir el país con Héctor Rodríguez, ¿por qué no? Estuvimos en 2007. Él estaba defendiendo la propuesta de Chávez y nosotros estábamos defendiendo la propuesta de la no reelección indefinida. Edmundo González Urrutia. Embajador. Una sola palabra. Elvis Amoroso. Rector del CNE. Juan Guaidó. Oportunidad desperdiciada. Una última pregunta. Déjeme decirle que esto estuvo muy difícil, pero bueno, lo intentamos. Lo intentó. Una última pregunta. ¿Usted llegará hasta el final o es posible que en este camino renuncie a su candidatura para apoyar a otro aspirante a la silla de Miraflores? Venezuela no tiene final. No lleguemos hasta el final. Iniciemos, emprendamos,
vamos a abrir puertas, firmemos acuerdos, pactos que lleven a la esperanza. Y estoy dispuesto a acordar si discutimos los temas de la gente y nos comprometemos. Yo me comprometo aquí frente a usted, frente al trabajador, a la trabajadora, frente al adulto mayor, al joven. Yo me comprometo que si firmamos el Pacto de la Esperanza van a haber alianzas electorales, bueno, por todos lados, porque el problema no es la unidad electoral. La unidad electoral tiene 25 años fracasando. La solución está en que todos nos comprometamos con usted, resolver sus problemas. Candidato, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Será hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos hablando sobre el cronograma electoral y especialmente sobre la participación de los venezolanos. Ya venimos. Abriendo Puertas. 21.402.220 venezolanos tienen derecho a sufragar en las próximas elecciones del 28 de julio. ¿Están los ciudadanos motivados a ir a las urnas electorales? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Nos acompañan José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, y Leonardo Morales, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. 10 candidatos, distintas ofertas, distintos colores. Algunos voceros han manifestado que el cronograma está muy ajustado. De hecho, lo llaman el cronograma express. Lo corto del proceso puede desmotivar a los venezolanos a participar. José Antonio Gil Yepes tiene la palabra. Mira, no he visto en Focus Group y entrevistas, etcétera, que uno siempre participe en algunas. No he visto conciencia ni preocupación por el tema del tiempo. Lo que sí estamos viendo es que hay un incremento importante en la intención de ir a votar. Hace un año eso rondaba un 45-50% y hoy en día está rondando un 70-75% la intención de votar, definitivamente ir a votar. Entonces, yo creo que eso más bien viene creciendo la participación en ese sentido, sin mucha conciencia de que si es apurado o no es apurado. Y por otro lado, bueno, la gente quiere, en su mayoría, pues quieren votar y porque quieren un cambio de gobierno. Entonces, eso es lo que está, esos son 3 elementos que están sobre el tapete. Leonardo, la gente que se abstiene tradicionalmente sí va a votar en esta oportunidad. Bueno, hay una abstención, digamos, normal en todo proceso electoral que siempre ronda el 15-20%, ¿no? Siempre ha estado allí. Ocurre, yo coincido con Gil Yepes en eso, que hay un entusiasmo colectivo de la población venezolana en concurrir al proceso electoral, precisamente por eso, porque el país quiere producir un cambio importante en la conducción del país y por supuesto van a participar masivamente. Eso es lo que más o menos vienen diciendo los números de las encuestas más prestigiosas del país y bueno, creo que es un dato interesante. Además, a eso hay que sumarle que buena parte de la población que en algún momento fue partícipe de la abstención está hoy, digamos, reconociendo que fue un error, que fue una equivocación, pero de la misma manera aquellos dirigentes políticos que en el pasado concurrieron a convocar boicot electoral, a la no participación, están hoy pues, postulando candidatos a la presidencia, lo cual por supuesto construye una intención en la población de concurrir al proceso electoral. Yo creo que vamos a estar en presencia el próximo 29 de julio de una participación bien importante en materia electoral. Hay distintas encuestas que dan al presidente Maduro arriba o a González Urrutia también o viceversa, pero nosotros no nos vamos a meter en eso porque es la guerra de las encuestas. El tema que nos ocupa es la participación y quiero citar algunas cifras. Por ejemplo, Datincorp habla de un 75% de participación en estas elecciones. Solo el 2.75% expresó seguridad de no ir a votar y 6.33% señala que tal vez irá. Consultores
manifiesta que más del 61% acudiría a las urnas electorales. Y Data Analysis estima alrededor del 70%. ¿Dónde está la clave, Gil Yepes? Mira, la clave está en el gran interés que tiene la mayoría de la gente por participar y por que se produzca un cambio de gobierno, en lo cual extraña muchísimo que el gobierno actual vigente del presidente Maduro no haya cambiado las políticas económicas, porque ese es el gran reclamo. Y el gobierno sí puede cambiar las políticas económicas, muchas cosas que no dependen de las sanciones, no son afectadas por las sanciones, que sí se pueden cambiar. Ahora, si hay una salvedad que hay que hacer, cuando se vaya a medir la abstención, no la podemos medir contra 21 millones, porque de esos 21 millones de inscritos, hay aproximadamente unos 4 a 5 millones que están fuera. Y de esos 4 o 5 millones que están fuera, cuando se aperturó el registro afuera, se registraron unas 8.000 personas. ¿Okay? Muchos no están... Según el CNE, hay 69.000 personas que tienen derecho a sufragar en el exterior. Bueno, porque ya venían anotados, más los que se anotaron. En el último corte que se hizo del registro. Perfecto, pues entonces serán más o menos unos 16 millones y medio, más las 70.000 personas que el CNE dice que tienen posibilidad de voto afuera. Pero no podemos medir la abstención en función de una cifra de registrados total en el registro electoral, porque esos señores no están aquí y no tienen canal para poder expresar su voto. Leonardo, ¿cuáles son las cifras registradas de abstención en los últimos procesos? Te doy un ejemplo. El 21 de noviembre, cuando se llevaron a cabo los comicios regionales. Pero es que el problema de las... sí, yo creo que hay un dato que es importante tomar en consideración, que lo señalaba José Antonio Gil, que es que nosotros tenemos un universo electoral que está, digamos, que no podemos considerarlo como tal. José Antonio decía, hay 4 millones de electores eventualmente en el exterior, pero son 8 millones de personas, según el trabajo hecho por Tomás Páez en La Voz de la Diáspora Venezolana, que dice que migraron del país. De esos 8 millones, imaginémonos que 4 tienen derecho a votar. Bueno, eso no pudieron actualizar sus datos en el registro electoral y del número, más o menos 70.000 personas que están en el exterior, la mayoría de ellos son funcionarios consulares que tienen derecho a voto, que ya habían resuelto su problema de su actualización electoral. Y muy pocos, como se señaló, concurrieron a la actualización que ofreció el Consejo Nacional Electoral a propósito de este proceso electoral. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Tenemos una abstención obligada de gente que se fue, que no logró actualizarse sus datos, pero además hay una abstención que pudiéramos calificarla como venezolanos que no tienen ningún interés, independientemente de la circunstancia del país, en concurrir a los actos de votación. Siempre en Venezuela hemos tenido una abstención que se mantiene más o menos crónica. Si hay venezolanos que no se inscriben nunca, jóvenes que no se inscriben nunca, que no tienen acceso a la posibilidad de actualizar sus datos en el registro electoral, y por supuesto siempre vamos a tener, digamos, un grupo de abstencionistas crónicos, vamos a llamarlos abstencionistas crónicos, que no lo van a hacer independientemente de las circunstancias del país. No tienen ningún interés en los asuntos de la nación. Bueno, eso hay que considerarlo allí. De modo pues que cuando comencemos a hacer los análisis postelectorales, después del 29 de julio, habrá que sacarle punta al lápiz para poder precisar adecuadamente cuál fue la abstención real en Venezuela. Lo relevante es lo que conversábamos antes, que es la disposición que la mayoría de las encuestas calificadas dan, que sobre el 70% que señalan su deseo, su intención de participar en este proceso electoral. Y bueno, el dato allí de la cosa es qué deben hacer algunas instituciones para que ciertamente esas cifras que se señalaron se mantengan hasta el 29 de julio o que puedan aún crecer un poco más, que es posible, va a depender de la actuación del árbitro electoral, en este caso del Consejo Nacional Electoral, y por supuesto de los candidatos. Tú hablabas de 10 candidatos, esos candidatos deben estar en la calle, deben estar recorriendo el país, deben encontrarse con el pueblo para motivar y entusiasmar precisamente a ese electorado que tenemos aquí, para que efectivamente haya una participación masiva, dadas las circunstancias que tenemos hoy día. En el 2018 el presidente Nicolás Maduro fue reelegido
con poca participación de la oposición que llamó a no votar. La gran triunfadora en ese entonces fue la abstención. Bueno, se llamaba triunfo la abstención, pero el que cobró fue el presidente Maduro. Entonces, en realidad, pues eso fue un grave error eso ha sido un grave error de algunos dirigentes opositores. La oposición llamó a no votar. Sí, hemos tenido, inclusive por medios públicos, hemos tenido un debate sobre eso, siempre he insistido en la necesidad de votar. Es más, hay que hacerle ver a los jóvenes que votar en Venezuela, el voto universal, directo y secreto en Venezuela tomó sangre, sudor, lágrimas, muertes, perseguidos, tortura, etcétera. Eso no fue que se consiguió de la noche a la mañana. Entonces, hasta golpes de Estado. Entonces, yo creo que hay que tener muchísima conciencia de que el voto es una parcela de la persona, eso no le pertenece a los partidos, eso no le pertenece a los gobiernos, ese es un espacio que tiene la persona y nadie debe entregar un espacio de gratis a nadie. Leonardo, triunfó la abstención y también quería preguntarles a los dos, la maquinaria, quien pueda mover a los ciudadanos a votar, ¿eso influye? ¿La maquinaria de los partidos? Totalmente. Claro, Leonardo. por supuesto que influyen. Me imagino que todas las organizaciones políticas en este momento están, digamos, volcados a entusiasmar a los electores que participen y, por supuesto, a garantizar sus electores para el día electoral. Lo que está claro, Margarita, es que no hay triunfo de la abstención. Puede haber la abstención que tú quieras, muy alta, pero al final lo que se decreta es quién fue que ganó las elecciones. La abstención no gana elecciones. La abstención, en todo caso, puede hacer que algunos pierdan las elecciones. De modo pues y porque además no existe en ninguna parte de nuestro cuerpo legislativo ningún instrumento que diga si la abstención es superior a tanto por ciento, entonces el presidente o el alcalde o el gobernador queda deslegitimado. En absoluto, si alguna cosa, digamos, nos hemos dado cuenta, es que todas esas prácticas abstencionistas, toda esa convocatoria a no participar de una parte de la oposición han sido realmente equivocadas. Tanto que hoy están todos remando hacia el mismo ¿A quién puerto. favorece? ¿Al gobierno de turno? En La estos momentos abstención. sí, en este momento sí, los grandes mecanismos que beneficiarían al gobierno de Nicolás Maduro serían la abstención y que los votos estuvieran dispersos entre los 9 candidatos opositores, no concentrados en uno solo, como es el caso. Entonces, esos serían los dos grandes elementos. Pero cuando el gobierno tiende a tener mayoría, la abstención puede perjudicar al gobierno, que fue lo que explicó por qué el expresidente Hugo Chávez perdió el referendo sobre la reforma constitucional que le daría la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Leonardo. Porque fue más por los votos que perdió, que no le fueron a votar al chavismo, que por los votos que logró aumentar la oposición. Ahí la abstención perjudicó al gobierno. Los votos nulos no son válidos. No, eso es otro cuento, así que eso no existe. Además, no hay manera, bueno, sí hay manera de votar nulo en la máquina. Ahora, poca gente se va a ir a hacer una cola para ejercer el derecho a voto para votar nulo. Simplemente se queda en su casa. Eso es suficiente. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso estaremos hablando sobre la observación internacional. Ya venimos, quédense allí. Abriendo puertas. Esta semana la Unión Europea fue noticia. Prorrogó las sanciones contra Venezuela hasta el 10 de enero del 2025, pero le levantó las sanciones a algunos funcionarios como el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y al ex rector Leonardo Morales, quien se encuentra aquí en nuestra mesa de análisis. ¿Qué consideraciones en torno a esta medida de la Unión Europea, Leonardo? Bueno, Margarita, fíjate, yo me enteré de la aplicación de las sanciones por parte de la Unión Europea por una llamada telefónica de un amigo que vio la noticia temprano. Y me enteré también de la suspensión de las medidas adoptadas por la Unión Europea por otra llamada telefónica. De modo pues que no hice un escándalo en la primera oportunidad, ni voy tampoco a hacer una laraca ahora con esta otra oportunidad.
creo que no, es una decisión del Consejo Europeo que es legítima que la realicen. Lo que sí creo que es lo que es donde es importante que digamos, pongamos el foco, la atención, es que no debe el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente, anunciar que no va a aceptar la presencia de la Unión Europea o que él no acepta la suspensión de las sanciones, que sí, está bien, es muy generosa porque tiene otros compañeros, digamos, de su parcialidad que han sido sancionadas, pero no puede someter al país, a los venezolanos que quieren concurrir al proceso electoral, a la circunstancia en que uno de los observadores importantes que puede estar aquí, como la Unión Europea, no vengan. Es decir, este proceso electoral no es de una parcialidad política, este proceso electoral es de los venezolanos que aspiran a un cambio. Yo sé, eso es lo fundamental, es decir, no me parece correcto la posición que en este caso el gobierno ha asumido, una por boca de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional y otra por Elvis Amoroso en el CNE, donde por cierto se hace acompañar de algunos de los miembros del Consejo Nacional Electoral, da la sensación que no es una posición de Elvis Amoroso, sino del cuerpo. Resulta que en las tomas que podemos ver, José Antonio, podemos observar que por lo menos uno de los rectores de oposición no estuvo presente. Bueno, todo parece indicarse, podemos especular que esa no fue una decisión tomada unánimemente por el cuerpo del Consejo Nacional Electoral y sospecho que no ha habido sesión para discutir sobre ese particular. De modo pues que, eso sobre el particular, pero lo fundamental es, nosotros necesitamos, y siempre lo hemos hecho así. Tú estuviste cubriendo en un tiempo el Consejo Nacional Electoral y Muchísimo sabes, tiempo. así es, y sabes cómo concurrían distintos actores de diversos países a ser observadores, veedores en nuestro proceso electoral. ¿Qué cosa era lo que decían los observadores que venían? Nosotros venimos a aprender los procesos electorales venezolanos porque teníamos una vasta experiencia y hoy día tenemos una plataforma electoral extraordinaria que cubre el 100% de las mesas electorales. Y de nuevo, ¿cómo no vamos a permitir que vengan todos los observadores? Que venga la Unión Africana, que venga la Unión Europea, que venga la ONU, que venga el Comité de Expertos Latinoamericanos, que vengan representantes de organizaciones políticas de distintos países, que vengan países unilateralmente en convenios con el Consejo Nacional Electoral. En fin de cuentas, lo que importa es que todo el mundo sepa que hacemos unas elecciones de acuerdo a las normas que rigen los procesos. ¿Cuáles son? Universales, directas, secretas y libres. Eso es lo que le interesa a los venezolanos y eso es lo que aspiran todos los venezolanos. José Antonio Gil Yepes, donde sí hubo una sesión fue en la Asamblea Nacional y acordaron hacer un exhorto al Consejo Nacional Electoral para rechazar la invitación a la Unión Europea. Bueno, mira, yo creo que el camino es otro. Pero antes de señalar ese camino, quiero subrayar lo dicho por el doctor Morales, porque es muy sabio, y nunca lo había escuchado, muy sabio, el estar consciente de que las observaciones electorales no son exclusivamente las que decida una fracción de la política venezolana, sino que tienen que ser una representación de los diferentes enfoques de la política venezolana. No se podría rechazar. No se debería rechazar, porque si hay unos que no lo quieren que venga y otros que sí quieren que venga. Claro, y de acuerdo a cómo van las tendencias electorales, pues pareciera que la mayoría estaría interesada en la observación de estos señores, del Centro Carter, etcétera, 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 de una amplia gama pluralista de observadores. Ahora, en cuanto a tu pregunta, yo creo y echo de menos que la eliminación de sanciones ha debido no ser a 5, ha debido ser a todos, por dos grandes razones. Uno, tanto las sanciones personales como las sanciones económicas a un país han cambiado gobierno. De unos 180 casos estudiados en los últimos 100 años, de sanciones impuestas por diversas potencias, que no solamente son Estados Unidos y China y Rusia, sino también es Alemania y Francia, etcétera, a sus respectivas zonas de influencia, solamente el 4% de 100 y pico de casos estudiados han tenido como consecuencia un cambio de gobierno. El más notorio, y es una grandísima excepción, es el caso de Sudáfrica en 1990-91, cuando el gobierno blanco dirigido por Leclerc decide entregarle a quien ganó la elección presidencial, que es el señor Mandela.
Bueno, perfecto. Ahora, ¿el señor Leclerc fue preso? No. Y cuando el señor Pinochet decide integrarle a Patricio Aligüín, ¿el señor Pinochet fue preso? No. ¿Y cuántas acusaciones por Pero asesinato? ese es el tema de las garantías. Ah, bueno, pero ya va. Es que a lo que voy es que no suspendas, no le quites las sanciones a 5 personas, quítaselas a todas. Y no pongas las sanciones económicas, porque las sanciones económicas no cambian gobierno tampoco. Están perdiendo el tiempo y nos están haciendo perder el tiempo y perder el foco. Porque aparte de que existan o no existan los votos, que es un aluvión de personas individuales que quieren votar y que tienen influencia en ese sentido, hay otras personas que tienen autoridad y poder, y sobre todo tienen poder para decidir si se realizan las elecciones, si no se realizan las elecciones, si entrego el poder, si no entrego el poder. Entonces ahí viene la observación de Robert Dahl, el famoso politólogo de la Universidad de Yale, quien te dice, la salida de un gobierno de una altísima concentración de poder depende de 2 factores. La capacidad que tú tengas de sancionar al gobierno por quedarse indebidamente o por tomar ciertas decisiones inaceptables. La oposición venezolana tiene la capacidad de sancionar al gobierno. Usted puede poner 1 millón de personas en la calle hoy como la puso en el año 2001, 2002, 2003. No, Ya no están no, dadas las lo que condiciones. sustituyó eso fueron las sanciones económicas. ¿Y las sanciones económicas cambian el gobierno? Ya dijimos que no. Y por otro lado, la otra variable que cita Dahl para explicar un cambio de gobierno es bájele el costo a la salida. Ah, tú me vas a decir que yo te voy a entregar el poder y tú me vas a castigar. Ah, pues yo no me voy. Ahora, Leonardo, ¿cuál es el impacto de que no venga la Unión Europea cuando hay otros organismos como la ONU, el CELA, la OEA, que sí han demostrado y han manifestado que van a venir? De hecho, la Unión Europea ya había venido a Venezuela, Sí. porque esto es un acompañamiento o una observación antes, durante y después. Claro, es que es muy, no es una buena señal, ¿no? Que de manera violenta aparezca ahora una solicitud de no invitar a la Unión Europea, que había mostrado interés en participar en la observación del proceso electoral venezolano. Como lo dije anteriormente, es demasiado importante que vengan todos aquellos que quieran participar en la observación del proceso electoral. Porque, en fin de cuentas, la observación electoral no supone que se expida un certificado de buena conducta al Consejo Nacional Electoral. Los observadores vienen a observar y luego producen un informe que se le entregan al cuerpo del Poder Electoral. Y ve cuáles son las observaciones que hace cada uno de los grupos que vienen como observadores electorales. Eso es todo lo que hace la observación electoral. Pero eso también ayuda mucho a darle transparencia al proceso electoral venezolano, que hoy lo necesita mucho y lo necesitan también los venezolanos. El venezolano tiene la necesidad de creer que sus procesos son absolutamente transparentes, que los resultados, que los votos que cuentan las maquinitas se corresponden con la voluntad electoral. Eso es lo que quiere saber, lo que desea el venezolano. Los venezolanos necesitamos que el Consejo Nacional Electoral entienda que bien vale la pena invitar a mucha gente al proceso, bueno, para que quede absolutamente claro que efectivamente nuestros procesos son transparentes y que si es que efectivamente lo son. Yo creo que eso es lo fundamental. Fíjate tú de eso que decías, Antonio, sobre las sanciones. A mí me sancionan, según me enteré por periódico, porque nunca me llegó una carta para decirme que estoy sancionado, por violentar los derechos electorales, derechos humanos, el derecho electoral. Bueno, pero ¿qué derecho humano violenté yo? Al final quedó electa una Asamblea Nacional. ¿Con quién se ha puesto de acuerdo la comunidad internacional para nombrar los nuevos consejos nacionales electorales? Cuando estuvo el señor Márquez y el señor Picón, ¿con quién se pusieron de acuerdo? Con la Asamblea Nacional que dirige el señor Jorge Rodríguez. ¿Con quién se puso de acuerdo otra vez la comunidad internacional para nombrar a esta nueva directiva donde está la doctora Aimé Nogal y Juan Carlos del Pino? Con la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez. De modo pues que sirvió para que se abriera un proceso relativamente democrático donde lográramos acuerdos para construir, digamos, instituciones más o menos imparciales. Estas dos últimas,
consejos nacionales electorales la han conformado en acuerdos entre el gobierno venezolano y los actores internacionales, de modo pues que... Y la oposición. Bueno, me refiero a eso, pero esa parte de la oposición que siempre estuvo transitando la abstención, logró que le colocaran sus miembros en el Consejo Nacional Electoral. Ya se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos consideraciones de ustedes en relación a la campaña electoral. Está fijada, según el cronograma, del 4 al 25 de julio, pero la campaña ya comenzó. ¿Cómo debería ser el lenguaje de los actores políticos? José Antonio Gil Yepes. A mí me preguntaron por qué tendría que hacer el presidente Maduro para ganar las elecciones y qué tendría que hacer Edmundo González Urrutia para ganar las elecciones. Edmundo González Urrutia ser lo que es, como es. Es imposible pelear con ese señor. ¿Ok? Lo que tiene que tener puentes, consolidar una plataforma de puentes, de entendimiento, de paz. Aquí no vamos a perseguir a nadie y vamos a estar castigando a nadie. Y por otro lado, del lado del señor presidente Maduro, pues lo que tiene que soltarle la rienda a la empresa privada para que invierta y resuelva el problema fundamental de la mayoría de los venezolanos, que es el problema económico. Y sí tiene las herramientas para hacerlo, porque no dependen de las sanciones la mayoría de las cosas que puede hacer. Leonardo. Bueno, mira, lo fundamental, digamos, en lo que comienza la campaña electoral el mes que viene, se trata de que los distintos candidatos tengan un lenguaje de altura. Yo creo que el país ha transitado durante mucho tiempo un lenguaje violento que no ayuda a la recuperación, ni siquiera la económica por esa vía, porque ¿quién puede invertir en un país que vive permanentemente en una espiral de violencia? Bueno, nadie. Entonces se trata de que haya un lenguaje de altura, que haya unas propuestas importantes para el país, que los venezolanos sepan los candidatos que hay, qué es lo que ofrece Maduro hoy día para los venezolanos, qué le ofrece el señor González Urrutia. Seguramente al país le gustaría saber qué piensa González Urrutia. Ya sabemos qué piensa Antonio Scarri en materia de educación y en materia económica, ¿sí? que el resto de los candidatos se presenten al país diciéndole: esto es lo que vamos a hacer para recuperar el país. Los programas de gobierno. Claro. Muchísimas gracias a José Antonio Gil Yepes y a Leonardo Morales por estar aquí en la mesa de análisis y ayudarnos a comprender el cronograma electoral. Y a ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión. Abriendo puertas.